pasada, así es que adelante, Coco, que me disculpo porque ahora sí ya puse mi cámara de ladito para que no se me pase nadie. Adelante, Coco. Gracias. Gracias, Yoli. Perdón, es que está medio lento mi internet acá en mi rancho. Pero, bueno, lo que entendí o vi es que hay una lucha de poder. Pero si lo llevamos a un nivel más profundo, pues está en la naturaleza misma. Las fuerzas, digamos, las fuerzas ocultas y no tan ocultas de la vida, en la madre naturaleza misma. Por eso pensaba que Petruchio y Catalina representan a veces eso, no sé, es una pregunta, un duelo de emociones representada en una forma femenina y masculina, pero pues lo femenino también tiene su parte oscura, ¿no? Sí, sí, La madre naturaleza, así como provee, también destruye, ¿no? Se mueve tantito y pues se caen las casas, hay inundaciones. Sí. Y hay que luchar contra eso, o sea, no se puede andar uno con cumpliditos, ¿verdad? Exactamente. De hecho, a eso me ese sería el nivel, ese es el nivel superior de lectura de la obra. Ese es el nivel, ¿te acuerdas que vimos? Bueno, ¿se acuerdan todos que vimos los 4 niveles de lectura? Sí, sí. Entonces, en el nivel literal sería esta doma salvaje y violenta. En el nivel significativo empezamos a ver nosotros cómo reaccionamos ante la violencia. Incluso, por ejemplo, el macho alfa, que tiene una especie de atractivo para las hembras. Luego, en el nivel simbólico, ya empezamos a ver cómo ahondamos en esto que es el hombre y la mujer, lo femenino, lo masculino. Pero en el nivel trascendental ya tenemos que comprender que es esta entrada de lo humano y lo divino y la naturaleza como ese proyecto que muchas veces ejerce violencia. O sea, en efecto, Coco, te estás yendo al nivel trascendental, que es ya no estar viendo a Petruchio y a Catalina como seres humanos, hombre y mujer, o sea, como Petruchio y Catalina, individuos, ni como seres humanos, sino más allá. Cada uno de ellos representando una fuerza, ¿sí? Que es, por un lado, nosotros, y por otro lado, la fuerza aquella que llegue y nos violente, que en este caso puede ser la naturaleza. Lo estamos de alguna manera también viviendo. Esta fuerza que violenta puede ser, ahorita, por ejemplo, el virus, o para algunos podrá ser el gobierno. O sea, son fuerzas que están violentando como tu libertad, ¿no? Y lo están haciendo de manera, en algunos casos lo sentimos así como fuerte, ¿no? Ok. Sí, muy bien, Coco. Gracias, Coco. ¿Alguien más quiere opinar de con qué se quedaron? Así como Fernando se quedó con, pues mira, estos qué lindos pactando para la conquista. Luego Coco se quedó con esto, que es algo muy elevado, ¿no? Pensar en que estos personajes son mucho más, más que arquetipos, son símbolos, porque el arquetipo es un nivel y el símbolo ya es otro. ¿Alguien más? Marichuy. Ya, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo pensaría que efectivamente es un escenario donde si existe un padre y las hijas, debería de haber allí una concepción de familia, ¿no? Pero nada más distante de lo que es una concepción de familia, porque más bien para mí es la escenificación de los poderes que se gestan incluso dentro de las mismas familias. Me parece una obra muy visionaria con respecto a los roles que juega cada quien dentro de un núcleo familiar. Es muy común el hecho de que en una familia
siempre haya ese tipo de desniveles en cuanto a los comportamientos. Las etiquetas empiezan en la misma familia, ¿no? Y muchas veces los padres tienen esa incertidumbre y yo no sé en este momento si pudiera funcionar, pero muchas veces los padres están tranquilos cuando las hijas se casan, ¿no? Es como de ya desentenderse y pasarle el problema al otro, ¿no? Y creo que Muy son... actual. Sí, sí, incluso el hecho de que las mujeres en este momento tengan dificultad para encontrar una pareja es muy evidente, ¿no? Antes, bueno, todavía en mis tiempos había como una etapa que había que brincar a cierta edad, porque de otra manera había muchas presiones por parte de la misma familia o del entorno. Te quedabas sin amigas porque todas se habían casado ya. Pero sí, yo lo vería más que como un concepto de familia, una lucha de poderes, y las mujeres como si fueran un trofeo, ¿sí? Como si fueran una cuestión pues, de pelear por ellas, pero mediante ejercicio también de un poder muy, muy fuerte por parte de los varones, y un buen negocio también, porque allí mediaba todo eso. O sea, es como una visión micro de lo macro que se mueve a nivel social, ¿no? Gracias. Sí. Quiero retomar, de hecho, con lo que iniciaste, que primero dices que es como lo más lejano de una familia, porque la idea que tenemos nosotros de familia, nuestra psique, recibe la palabra familia como algo amoroso, ¿verdad? Y sin embargo, esa es como la superficie de la palabra familia, lo amoroso. Sentimos que la familia implica lo amoroso, pero en una dimensión con todos los matices que implica la palabra familia, también ahí en la palabra familia está implícito el hecho de que habrá alguien que quiera tener el poder, ¿sí? Habrá alguien que quiera tener la autoridad. Habrá alguien en la familia que quiera dominar, o sea, es algo natural. Y si está dado en la familia, que es el padre, la madre, y el padre como autoridad y la madre como procreadora, ya tenemos ahí que aquí inclusive desaparecieron a la madre, o sea, de alguna manera la madre no está presente, y ya podemos entender entonces que es una familia donde todo lo que está vigente ya queda solamente desde uno de los dos lados que deberían estar integrados, que sería lo masculino y lo femenino, como una integración de dos fuerzas poderosas necesarias una a la otra. Porque no vamos a decir que quedó solo lo negativo, no, es que quedó solo el padre, ¿sí? Es que ahí ya se hurtó todo lo femenino que pudo haber estado apoyando al buen desarrollo de aquella familia. La madre que estuviera con un buen lenguaje, un apaciguamiento, tranquilizando todo lo patriarcal, ¿no? Entonces, pues por eso quería retomarlo, porque sí lo dijiste y me pareció muy importante. Si alguien tiene algo que decir, porque vamos a pasar ahorita, de todas maneras, a revisar todo, y también, no nos adelantemos, vendrán cada uno de los personajes para que con ellos vayamos viendo todo lo que Shakespeare quiere que entendamos en esta constelación, ¿no? de símbolos. ¿Pero alguien más antes? Fernando. Sí. Adelante. Nada más comentar, pero Bautista se quejaba de que la mamá de estas niñas era igual de tremenda que Catalina. Sí, pero no está. Bueno, estaba muerta, pero a lo que voy es que no iba a jugar ese papel así como muy de apaciguadora en esa familia. Pero fíjate,
Qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo mencionas, porque se quejaba, o sea, como si no hubiera podido con eso, pero una de las hijas sale igual, ¿no? O sea, Catalina, Sí. Catalina. Ajá. Entonces, quiere decir que está haciendo falta de todas maneras un contrapeso, porque si son dos hijas y una es igual al papá y otra igual a la mamá y la mamá no está, ¿qué nos están dejando con carencia? Hay una carencia, ¿no? Porque está un 3 en una balanza en donde por fuerza hay 2 de un lado y 1 del otro, le van a ganar. Sí. Si hubiera estado la mamá, aunque yo utilicé la imagen de la madre como para el apaciguamiento, porque la utilicé desde un nivel simbólico, pero si hubiera estado la madre, tal cual fue, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera algún tipo de equilibrio, ¿no? Sí. A lo mejor, al menos entre las hijas. Pero muy buena aportación, muy bien. ¿Sí? A ver, Angelín. Gracias, Fernando. Ya. A mí lo que me llamó la atención en la obra fue como la lucha de los egos, más que de hombre y mujer. En todos los momentos era ver quién es el que gana como la persona. Entonces se pierde el sentido del humano, porque cuando la apuestan en la final escena a ver quién es la más obediente, si la tuya, si la mía o no sé quién, y vamos a pagar tantos reales, yo decía, ¿qué es esto? O sea, esa era a ver, ¿quién yo soy el más? Pero eso fue permanente, porque Catalina le quiere ganar a la hermana Blanca en ciertas escenas. O sea, en toda la obra fue esa lucha de egos, a ver quién es más. En ningún momento es esa parte de bueno, tú eres valioso y yo también. O sea, no hubo ningún reconocimiento. Hubo violencia, pero además la violencia es sana, que es algo muy común en nuestras comunidades, en cualquier lugar, en cualquier situación, siempre a ver quién gana y quién es el que sobresale, aunque sea muy sutil, pero ahí está. Sí, sí, dices bien, la guerra de los sexos, la guerra de poderes, y esta guerra de los sexos, y el ego. El ego, porque todos se pelean con todos. O sea, no era hombre-mujer, era cómo le gano al otro, aunque sea hombre, y yo cómo le gano a la otra, aunque sea mujer. O sea, es saber quién gana. Sí, sí. ¿Quién sobresale? Exacto, porque estaba al inicio estaba, vemos cómo inclusive Catalina está tratando de someter a Blanca porque no le gusta que sea sumisa, entonces lo estamos viendo ahí, ¿no? Bueno, otra cosa que dijiste algo también importante, esto del ego, también nos eleva al nivel que estaba mencionando Coco, que es el nivel en el que el ser humano es soberbio. Y el ser humano tiene esa violencia que a veces solamente puede ser ubicado con otra violencia igual a la que poseemos. O sea, nosotros somos, a lo mejor, bueno, estamos aquí, somos pacíficos, ¿verdad? Fíjense bien, ¿somos pacíficos? Cada uno cuestiónese, somos por el hecho de estar estudiando literatura, estamos en casa guardaditos, ¿somos pacíficos? Háganse esta pregunta, pero contéstense con verdad. En todos los momentos de nuestra vida, con todos, podemos ser catalogados como pacíficos. No, yo no. Yo tampoco. No, yo no. ¿Quién sí? Yo tampoco, ¿eh? Yo también. Hay un tipo de violencia que también a veces ejerzo. No será esa violencia, pero, por ejemplo, ahorita yo ejercí una violencia, mis perros están encerrados. Para ellos es tremendo porque ellos viven en el jardín y están encerrados en un cuarto para que no salgan a ladrar a la hora de la clase. Eso es violencia, ¿no? Pues sería contra natura, ¿no? Sería algo contra natura el hecho de que siempre estuvieras en una posición estable, ¿no? Sería algo, incluso hasta por sobrevivencia, no es posible que el ser humano, ningún ser vivo permanece en una actitud pasiva, porque eso eso lo extinguiría, la verdad.
Muy bien. Entonces creo que sí, dependiendo de la situación, de la reacción, yo creo que lo interesante aquí es que no, la reacción, el nivel de reacción y la adecuación de la reacción también. Exacto. Y recuerden pues que la literatura es como un espejo, ¿no? De lo humano. En tanto aceptemos que está reflejándonos y no sintamos que somos solamente uno de los personajes, el problema del espectador es sentir que es solo uno y no entender que todos los personajes son un universo dentro de su vida, que en algún momento somos uno de ellos, que a lo mejor a veces somos Petrucho, a veces Catalina, a veces un pretendiente, a veces uno de los criados, a veces el mismo calderero. Cada uno de los personajes juegan un papel en esta situación vital y en tanto podamos entender a cada uno de ellos y sus motivaciones, nos estamos entendiendo a nosotros. Ahorita que yo les digo, somos violentos, hay situaciones en las que nos consideramos violentos, entramos y decimos sí, con una aceptación muy honesta, ¿no? Porque la palabra violencia entra dentro de la sombra. O sea, la palabra violencia es aquello negado, no deseado, no asumido. Pero dice Marichuy, sería contra natura que no fuésemos violentos. Imagínense que, y a lo mejor no completamente violentos, sino una especie de péndulo en el que ante determinadas situaciones pudiéramos experimentar la indignación, pudiéramos experimentar el fuego que puede generar eso que llamamos violencia, ¿no? Que finalmente las palabras sirven como puente y como muralla. O sea, las palabras a veces son para entendernos y a veces son para casarnos con un significado y quedarnos en lo superficial de la palabra y entorpecemos el gran prisma que cada una de las palabras puede generar, ¿no? Por ejemplo, es la palabra violencia, que la tenemos satanizada, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar? ¿O pasamos a... ¿Sí? A ver, no veo manita levantada. Si alguien quiere decir, active su micro y diga yo. Y si no, ya pasamos a la presentación. Yo. Bien. ¿Cómo están, chicos? Soy Noemí. Hola, Lucas. Ay, tengo a toda la familia conectada, entonces el internet está pesimísimo, pero bueno, pero es que hacemos lo que podemos. Apareces como Lucas. Es que es el teléfono de uno de mis hijos, de Lucas. Adelante. Fíjense que he estado, ustedes saben, bueno, algunos de ustedes que hemos tenido chance de platicar y de conocernos más en todo este tiempo, saben que a mí me gusta mucho la onda de la neurociencia, que sigo mucho a un neurocientífico que se llama Mariano Sigman, y ahorita en estas épocas él ha estado sacando algunas, lo han estado entrevistando y todo para que explique o nos dé un poquito de luz de cómo es esto del manejo de las emociones bajo la situación en la que estamos ahorita viviendo, ¿no? Y él habla de que las emociones finalmente son como función, o sea, como el corazón, como los riñones, como el hígado, que funcionan independientemente de nuestra conciencia, que nosotros no las podemos decir al corazón o al hígado, deja de latir o deja de trabajar, ¿no? Con las emociones es algo muy similar. Las emociones las tenemos, y no les podemos decir, no voy a ser violento, o no voy a ser o no voy a tener miedo, o no voy a tener esta emoción, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es un ejercicio mental para poderlas canalizar
o cambiarles el significado que pudiéramos tener. Él hace un ejemplo con la sensación que uno tiene cuando te subes a una montaña rusa, ¿no? Que a una montaña rusa es un miedo de morirte, literalmente. Pero el significado que tú le estás dando a ese miedo es de emoción y de diversión, ¿no? Y es mental totalmente, ¿no? Entonces, eso creo que con la cuestión de la violencia también tiene mucho que ver el hecho de que tú le puedas dar otro significado, ¿no? No lo puedes evitar, no lo puedes, no que no lo puedas evitar, sino que lo puedes encauzar, ¿no? A mí, yo lo veo porque tengo de repente gente muy cercana que son muy explosivos, tienen un carácter, incluida yo soy súper explosiva, ¿no? Y aquí en mi casa es un polvorín nomás casi todos los días, ¿no? Entonces, esto de tratar de ponerle la mente a la explosión y tratar de resignificarla, es todo un trabajo, pero sí se puede, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Así Sí. que... Ay, pues gracias, Noemí. Y sí, ven cómo se está abriendo todo el significado de la fierecilla domada. O sea, igual esa fierecilla, es que somos nosotros, ¿no? Esa fierecilla domada, a través de que puede hacer que nosotros entendamos que esta emoción cambia, que encuentra otro curso. Tiene su mano levantada, Aida. Adelante, Aida. Coméntanos. Gracias, Noemí. Hola, Yoli. Yoli, ¿así me escuchan? Sí. Sí. Y yo le quiero preguntar a la compañera que acaba de pasar el nombre del neurocientífico Mariano Sigman, creo, no sé. Ahorita sí, te Mariano Sigman, él es argentino. Okay. Tiene un libro que yo fue donde lo encontré por primera vez, que se llama La vida secreta de la mente. Perfecto, que gracias. está muy digerible, está muy padre, pero también tiene muchas cosas en YouTube. De repente ha salido en estos programas que se llaman TEDx. Ajá, sí, claro que sí. Sí. TED Talks, Sí, algo así. Sí, Pero si tú lo googleas en YouTube, te va a aparecer todo lo que tiene. La verdad es que creo que les compartí en algún momento un video en el grupo, pero en el de mitología. Igual y nos lo que te lo compartiste reenvío. hoy, ¿no? Nos lo compartiste hoy, de hecho. Yo lo estaba viendo, o ayer. Sí. Sí, no me acuerdo si hoy, pero bueno, sí. Mariano Sigman se llama. Sí, gracias. Tenemos también ahí un comentario de Aida, dices, yo creo que sí hay líderes espirituales que pueden mantenerse siempre en paz. Bueno, vamos a revisar que lo que estamos estudiando con la fierecilla domada, que es a Shakespeare, y Shakespeare es el que digamos, por definición lo que hace él es ponerle a las pasiones humanas una obra o un personaje para que puedan convertirse las pasiones humanas en algo antropomorfo. No tiene realmente nada que ver con que, o sea, con un trabajo espiritual, por supuesto que habrá quien pueda llegar a niveles de paz muy grande. Yo creo que ciertamente es un trabajo pues, de toda la vida o de muchas vidas, pero no, Shakespeare no está como interesado en mostrar ese personaje porque ese personaje está desconectado de las pasiones y lo que a él le interesa más bien, a Shakespeare le interesa mostrarnos toda esta gama variopinta de emociones humanas convertidas luego en sentimientos, ¿no? Por ejemplo, en Otelo, él nos muestra los celos, ¿sí? En Romeo y Julieta nos muestra la incomunicación que puede darse aún en personas que se aman inmensamente, ¿sí? Porque Romeo y Julieta es eso, finalmente son dos chicos que se aman hasta
hasta irse uno a vivir con el otro, pero es la incomunicación la que los destruye, ¿sí? Y eso es lo que pasa también en los seres humanos. Entonces hay que entender a Shakespeare desde las pasiones humanas. La única manera de entender cualquier obra de Shakespeare es desde las pasiones humanas. Y eso además es lo que a nosotros nos conecta con él, porque las sentimos, ¿no? Como dice Noemí, o sea, aquí hay un polvorín, yo soy explosiva. Entonces, desde ahí puedes entender a la fierecilla, ¿no? Sería difícil entenderla desde la meditación. No podríamos entender esta obra desde la meditación, sería muy difícil entenderla, porque la meditación es esa búsqueda como de desconectarte de todas las cosas que te mueven como humano. Entonces son como dos temas muy, muy apartes. Dice, ¿a qué te refieres con bueno, colocar algo intangible. La pregunta es, ¿a qué me refiero con antropomorfizar las emociones? Esa es la pregunta de Silvia. Cuando tú tienes una emoción, es algo intangible, no la puedes tocar, la puedes sentir. Y lo que hizo Shakespeare, y por lo que Shakespeare es importante a nivel universal, es porque él, así como los dioses griegos, al amor le dieron el rostro de Venus, ¿sí? O al poder le dieron el rostro de Zeus, es decir, les dieron rostros humanos a esencias inmateriales. De la misma manera, Shakespeare le dio a todas las emociones, las pasiones humanas, a la vitalidad humana con sus matices, desde el negro hasta el blanco, pasando por grises y, o sea, toda esta tonalidad de emociones humanas, les puso también nombres, ¿sí? Como Otelo a los celos. O sea, le da un nombre a la pasión humana. Entonces eso es antropomorfizar, es darle forma humana, ¿sí? Y de esa manera nos resulta más fácil entenderlo, porque si tú, ya leeremos luego Otelo, lo leeremos y van a comprender cómo después de leer Otelo, te queda claro que celo igual a Otelo. Entonces te queda claro cómo se volvió un ser humano el celo. Y esto lo logró la literatura. Y cuando tú como literato logras que uno de tus personajes sea representante de algo como una emoción humana, es algo muy grande, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, vamos a seguir. La clase pasada nos quedamos aquí, que yo al principio les dije, pues que era una comedia y así está clasificada. La Fierecilla Domada está clasificada como una comedia. Pero vamos a hablar de la farsa, a ver qué tanto de la Fierecilla entra en esta clasificación, y al entrar en esta clasificación adquiere más sentido para nosotros todo lo que pasó. Bien, ¿qué es la farsa? Pues es una forma dramática. Al decir forma dramática estamos hablando de que es algo representado en un teatro. Una forma dramática en la que los personajes se desenvuelven de manera caricaturesca o en situaciones no realistas, ¿sí? La farsa no existe en estado puro ni es un género propiamente dicho, sino es más bien como un proceso de simbolización que puede sufrir cualquier género dramático. Es decir, dentro de la comedia puede haber farsa, dentro del drama histórico puede haber farsa, dentro de la tragedia puede haber farsa. O sea, la farsa es que de repente haya algo que no es real. O sea, que decimos, esto no puede ser real, aunque nos lo estén presentando dentro de la realidad de la historia. Pero nosotros lo sentimos como que está extremando algún carácter. Ahorita que terminemos de ver lo de farsa, si hay dudas, me preguntan. La principal diferencia, por ejemplo, en este caso, entre comedia y farsa, está en su intención de fondo. O sea, ¿qué es lo que quiere la comedia y qué es lo que quiere la farsa?
La comedia pretende reconciliar al espectador con sus propios vicios y demonios. Fíjense, que un poco esto hemos estado haciendo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros vicios y demonios? Pues, por ejemplo, ahorita dijimos que si todos somos violentos, y yo no sé, pero algunos lo aceptamos, es decir, hubo una especie de reconciliación con esa violencia que a veces nos toma. Contemplar al ser humano en el escenario, hacerlo contemplar en el escenario su sombra. O sea, pero la sombra que estamos contemplando es la nuestra. Y a esa distancia dialogar internamente con ella. La farsa pretende denunciar una realidad oculta, ignorada o controlada. Entonces, aquí tenemos como intenciones de fondo que pueden a veces tocarse, ¿sí? Porque sí que la comedia de La Fierecilla Domada está haciendo que nos reconciliemos con estos demonios que traemos dentro, pero también hay una denuncia, por ejemplo, de los valores establecidos como tradición, ¿no? Y todo lo que está sucediendo con la idea de un matrimonio, de cómo entrar a esta relación de cónyuges. Entonces, hay como que un momento en el que se tocan. La comedia puede contener en sí misma a la farsa. A diferencia de la comedia, la farsa no siempre moverá a risa, pero siempre conmoverá la vergüenza del espectador. Esto también es importante porque desde aquí, La Fierecilla Domada no nos da tanta risa. No sé si ustedes sintieron que era tal como una comedia o les movía a cierta vergüenza. No sé, por ejemplo, al principio, cuando tenemos al noble burlándose del calderero, que te puede como dar risa, pero en lugar de darte risa, sientes como compasión por ese pobre borracho al que se van a llevar a burlarse de él. No hay una sensación así como de vergüenza de esas situaciones humanas en las que a veces estamos. La comedia tiene una profundidad conceptual mayor, en la que el conflicto emana de los defectos del personaje, de sus propias contradicciones y de sus malas decisiones. No así en la farsa, donde son principalmente la situación y las acciones las que soportan la tensión dramática. Si tomamos en cuenta esto, van a ver que entonces la comedia de La Fierecilla Domada empieza a caer un poquito más en farsa que en comedia. ¿Por qué? Porque, de hecho, Catalina no tiene un proceso. Catalina tiene un cambio brusco. ¿Sí se fijaron? No nos muestran un proceso. Que obviamente es porque es una obra de teatro y hay muy poco tiempo para la representación, y en la mayoría de las obras de teatro los personajes no pueden, como en una novela, tener un proceso largo porque son actos y es algo muy concreto. Pero de todas maneras sí hay un vuelco en la actitud de Catalina, en cierta medida incomprensible para muchos, ¿no? Y entonces, en la farsa, si ven, en la farsa aquí hay una situación que es la que está soportando toda esta tensión dramática. Es decir, la risa en la comedia es reflexiva, mientras que en la farsa la risa sería impulsiva e irreflexiva. Mira, por ejemplo, aquel programa, El Chavo del Ocho, o sea, que te reías, pero luego si te pones a pensar en de lo que te estabas riendo, de que golpeaban al niño, o sea, de que vivía en un botecito, o sea, luego dices, ay, híjole, no reflexioné antes de reírme, ¿sí? Y en el caso de la comedia, sí hay como una reflexión, y después de la reflexión, te ríes, como que dices, ay, Dios mío, ¿cómo somos? ¿No? ¿Cómo somos los seres humanos? De ahí viene la risa de la comedia, de ese decir, ay, ¿cómo somos? Y en cambio de la farsa, te reíste de algo que no debiste de haberte reído.
te dio vergüenza reírte de que se burlaran del calderero, te dio vergüenza reírte de cómo se doma a la fierecilla. Hay una sensación muy diferente en la farsa y en la comedia, pero se tocan, o sea, de todas maneras se tocan. Bien, hay diferentes, déjenme darles voz antes de entrar a esto. Darles voz a ustedes. ¿Opinión? ¿Preguntas? Que entramos como a, pues, ¿cómo? Que no era comedia y esto de farsa, ¿qué? Pero ¿qué les sumó? Mi intención es saber qué les sumó este elemento, este nuevo elemento, de decir, podría ser una farsa o podría contener esta comedia un fuerte elemento que tenga que ver con la farsa. Porque la farsa en sí no es un género, ¿sí? Puede estar contenida. ¿Qué les suma esta reflexión? A ver, Lucía. Buenas tardes. Yo estaba pensando que desde la vez pasada me vino a la mente lo que es una caricatura. Cuando un dibujante hace una caricatura, obviamente pone, si tienes una nariz afilada, te la pone mega picuda y así, ¿no? Te caricaturiza. Y una comedia podría ser también así una exageración del actuar del ser humano. Del rasgo. Es que precisamente esa exageración, en donde es más la exageración, es la farsa. Entonces la comedia, cuando tenga esta exageración caricaturesca, entraría dentro de farsa. Y de esa manera también hay un poquito el rescate de lo que la obra quiere darnos, porque al principio, pues estuvimos un poco temerosos de que todo este movimiento feminista pudiera hacernos contemplar la obra de Shakespeare con ojos de rechazo, con algún tipo de muro que alzáramos contra esta obra. Y si la contemplamos desde la postura de lo caricaturesco o de la farsa que hay en ella, que nos están diciendo, yo no estoy diciendo que así debe ser, estoy exagerando rasgos para que tú sientas como un golpe de realidad y cuestiones tu realidad, ¿sí? Para que te rías de algo que no te debes de reír y entonces voltees a ver tu mundo y de cuántas cosas te estás riendo que no te debes de reír, ¿no? O ese debes, que el reírte tan a la ligera implica una falta total de hondura humana, ¿no? Entonces sí estuviste ya desde ahí, desde que te pareció que era caricaturesco, ya desde ahí estuviste bien, Lucía. Y estuviste más encontrando pues esto de farsa. Bien, Silvia, adelante. Gracias, Lucía. Sí. Gracias. Con el comentario de la compañera me recordó mucho a Mafalda y a Trino, por lo cual son muy famosos, ¿no? Que se ríen de las obras. Me llegó a la mente Molière del libro de Tartufo, sí, que liga un poco tal vez la política, lo social que se vivía y lo plasmaba ahí. El avaro es de él, ¿verdad? El avaro, creo que sí. Ahí es precisamente una exageración de los rasgos. Bueno, que luego resulta que no son tan exagerados. Sí, Silvia, muy bien. Extraordinaria la comparación. Es que las comedias también tienen como sus subgéneros, es decir, comedias con ciertas características y comedias con otras características. Porque, por ejemplo, Sueño de una noche de verano tiene características muy distintas a La fierecilla domada. No sé el que haya conocido esa obra, y si no ya la veremos, pero es muy diferente a La fierecilla domada y ambas les llaman comedias. Entonces, mi punto al presentarles esto de farsa es que dentro de esto que decimos comedia, entendamos que no va a ser igual a todas las comedias, ¿sí? Igual, no todas las tragedias a lo mejor tendrán características similares, ¿no? Tendrán diferentes. Por ejemplo, La Tempestad
que tiene un final feliz, ¿sí? Que se les caracteriza como tragedia por el final triste y comedia por el final feliz. La Tempestad, que le dan el espacio dentro de las obras de Shakespeare de comedia, pues a la hora de reflexionar en La Tempestad y te cuesta trabajo compararla, por ejemplo, con La Fierecilla. ¿Sí? Si comparáramos dos comedias es donde vamos a descubrir qué es esto de farsa, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Aquí en el chat. Bueno, vamos a seguirle, ¿eh? Bueno, pues tenemos que hay una farsa de desnudamiento en el que se desnuda la realidad, ¿sí? Al desnudar la realidad lo que se busca es encontrarle sustancialidad. La desnudez en la farsa es sacar a relucir lo que es cuestionado. Implica la crítica, la burla, el descaro, la denuncia y las miserias humanas. Si lo sintieron aquí, no sé, piensen. Tenemos la farsa de revestimiento, donde se encubre, aquí quedará, por ejemplo, la fantasía. La farsa de revestimiento, por el contrario, al revestir la realidad, el fin es proponerla ideal. Fíjense cómo son como dos extremos. En una la desnudamos y la mostramos cruda, y en la otra proponemos el ideal con una fantasía que cubre, esa realidad la cubre. Y el revestimiento propone una mejoría de la realidad verdadera, implica anhelo, el ideal, la hipótesis, la fantasía. Puede decirse que es optimista y erótica. La Fierecilla también tiene eso. La Fierecilla es tan poderosa que es tanto de esta, la pasada, fíjense bien, porque nos da esto, ¿sí? Cuando vemos a los pretendientes pelearse como por un trofeo, no me digan que eso no es un descaro, una denuncia. Y cuando vemos el final de La Fierecilla, no me digan que no nos está llevando hacia el anhelo y el ideal amoroso de encuentro de dos fuerzas, ¿sí? Entonces, esta obra no es nada sencillita, ¿eh? Esta obra es algo muy fuerte porque contiene ella solita, fíjense todo lo que contiene, vamos a recordar. Contiene el prólogo, de manera que es una obra dentro de una obra. Eso ya es muchísimo. Luego contiene, dentro de su esencia de comedia, contiene ser farsa, ¿sí? Y dentro de su esencia de farsa, contiene las dos. ¿Sí? Esto es muy grande, porque está pudiendo Shakespeare como que tejer muchas posibilidades. Cuando alguien escribe, de repente, pues elige, a ver, voy a hacer la farsa de revestimiento, todo ideal, o voy a hacer la farsa de desnudamiento, o voy a hacer una comedia. Pero Shakespeare está utilizando todos sus poderes. Por eso, en La Tempestad, Próspero el mago, en realidad es Shakespeare, usando todos sus poderes para darnos a nosotros un montaje con apariencia de realidad. Pero fíjense aquí todo lo que está haciendo. Es que yo cada vez que explico esto digo, wow, es que qué grande es, cuántas cosas tiene. Pudo dentro de la comedia meter la farsa sin que se contrapongan, ¿sí? Porque nos da la hondura de la comedia y nos da las posibilidades de la farsa. Y luego dentro de la farsa nos da las dos posibilidades de la farsa. Opinión, porque yo estoy así como emocionada, porque estos son los clásicos. Por eso los clásicos lo tienen todo. A ver, para que me calmen, voy a tomarme un tecito. A ver, Coco, adelante. Déjame, ya te puse, a ver. A ver, tu micrófono, tú quítalo. No te escucho, ya. 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 Es decir, que por ello sobreviven, ¿no? Por eso son inmortales, ¿verdad? Y todavía aprendemos, conducen
tienen ese hilo conductor de conocimiento, de espiritualidad, de filosofía, de humanismo, ¿no?